¿Qué tal están? Bienvenidos. El personalismo, Munier, Maritain y Simone Weil. Realmente el personalismo es una corriente filosófica o movimiento filosófico del siglo XX que surgió sobre los años 30 del pasado siglo XX, y voy a comenzar mi exposición con algunos rasgos, algunos, diríamos, fundamentos del personalismo a través del planteamiento de Jacques Maritain, que fue un pensador francés, un filósofo francés que nació en 1882 y murió en 1973, aunque el fundador del personalismo fue Munier, Emmanuel Munier, sobre los años 30 del siglo XX. En el caso de Maritain, pues él destaca en su personalismo la importancia de la libertad como fuente de desarrollo personal y también como una especie de fundamento social. Además, para él, el individuo se refiere a la existencia biológica y material de una persona. En cambio, la persona, desde su perspectiva, es una realidad espiritual y moral fundamentalmente. También existe en el pensamiento de Jacques Maritain la búsqueda de un sentido divino o trascendente. No en vano, pues él era cristiano, tuvo pues, un encuentro con Pablo VI y realmente respetaba profundamente el cristianismo y se consideraba cristiano. Además, Maritain enfatiza también la dignidad intrínseca de cada persona, algo que coincide con lo que plantea el catolicismo, el cristianismo de forma general. Además, para Maritain, la ética personal implica tratar a los demás con amor, justicia y solidaridad, o sea, con principios de tipo cristiano. Por otra parte, para Maritain es evidente que buscamos el bienestar mutuo y la construcción de una sociedad más justa, con lo que coincide también con los planteamientos generales de Emmanuel Munier. Podemos decir que el personalismo es una filosofía, pero no realmente un sistema. Y surgió en Francia, como ya dije anteriormente, a comienzos de la década de 1930 por la aportación teórica de Emmanuel Munier, que fue el fundador también de la revista Esprit, cuyo primer número vio la luz en octubre de 1932. Se puede decir que el eje del pensamiento personalista es la idea de persona, considerada en su carácter inobjetivable, en su inviolabilidad, en su creatividad, libertad y responsabilidad. En definitiva, es una persona encarnada en un cuerpo, situada en la historia y constitutivamente social o comunitaria también. Además, el personalismo plantea una posibilidad de salida de la crisis mediante una revolución personalista y comunitaria. Podemos decir que el personalismo, pues, a lo largo del tiempo ha cobrado cada vez más importancia en el siglo XX, y hay filósofos que han seguido pues, un cierto personalismo, como es el caso de Xavier Zubiri, en su filosofía fenomenológica y en su realismo fenomenológico, en el que desarrolla también un cierto personalismo cristiano. Y por otra parte, Emmanuel Munier, en su personalismo, pues también estableció que después de la crisis de 1929 parece que llegó el final de la prosperidad europea y dirigió la atención hacia las revoluciones en curso. En ese sentido, él consideraba que el remedio no podía prescindir de la revolución económica y tampoco de la revolución espiritual, dado que el hombre posee la constitución que le es propia. Entre una y otra, entre la revolución económica y la espiritual, debían establecerse estrechas conexiones, y de esta manera se podría salir del atolladero, se podría salir, diríamos, bien de esta situación de crisis social, de crisis económica que surgió a finales de los años 20 y principios de los 30. Por lo tanto, desde los planteamientos de Munier, el personalismo, y ahora son sus propias palabras, es una filosofía, no es una mera actitud, es una filosofía, pero no un sistema. Podemos decir que también en su ensayo, en el ensayo de Munier, El personalismo y la revolución del siglo XX, enuncia algunas de las reglas más características de la estrategia personalista a nivel filosófico. Primero, pues tomando como punto de partida una postura de independencia con respecto a los partidos y a los agrupamientos construidos a nivel político, para llevar a cabo una nueva evaluación de las diferentes perspectivas, sin que esto suponga, pues diríamos, desarrollar una postura anarquista o un apoliticismo, por ejemplo. Además, también pues, tiene que haber suficiente libertad de acción en los individuos. Y en segundo lugar, o como segundo aspecto fundamental, que el espíritu no es una fuerza
mágica o absurda, sino va acompañada por una rigurosa enumeración de las condiciones de actividad y de sus medios. En definitiva, la actividad del espíritu sería la actividad de la mente también, y pues hay una estrecha unión para unir entre lo espiritual y lo material. En ese sentido, pues podemos decir que intenta evitar cualquier tipo de confusión en este aspecto. Y luego hay otro elemento a considerar, según Mounier. El sentido de la libertad y de lo real obligan a que en la búsqueda de lo mejor para la sociedad y para la persona nos liberemos de todo a priori doctrinario y estemos positivamente dispuestos a todo, incluso a cambiar la dirección con objeto de permanecer fieles a la realidad y al propio espíritu vital, al propio desarrollo de las posibilidades de la vida. En ese sentido, pues podemos decir que revolucionario significa, desde la perspectiva del personalismo, una cosa muy sencilla, que no puede remediarse el caos tan radical y tan obstinado de nuestro tiempo sin un avance en dirección contraria, sin una profunda revisión de los valores éticos, de los valores económicos, de los valores sociales y sin una reorganización de las estructuras y una renovación de las clases dirigentes, para que sean solidarias, busquen el bien común siempre, no caigan en el nepotismo y en otra serie de vicios políticos, etc. Como se puede observar, es una filosofía que se puede aplicar también en el siglo XXI, porque es una época en la que pues efectivamente hay muchas contradicciones y en la que precisamente pues parece que predomina la sociedad sobre la persona, sobre el individuo. En ese sentido, pues diríamos que el personalismo no está de acuerdo con determinados planteamientos tanto del capitalismo como del marxismo, y pues así lo dice el propio Mounier. Y en ese sentido hay una frase que es significativa: cambiad al hombre y la sociedad o las sociedades sanarán. Y es opuesto al marxismo, al personalismo. En ese sentido, también considera que el individualismo es el peor enemigo del personalismo. Por otra parte, diríamos que lo que se trata de conseguir es que las personas se desarrollen en su plenitud, y todo esto implica que yo existo únicamente en la medida en que existo para los otros, y que en el fondo ser significa amar. En definitiva, tiene que haber una real solidaridad, una real compasión entre todos, en definitiva, buscar una fraternidad universal de alguna manera. Además, Mounier realiza críticas muy contundentes al capitalismo, porque considera que es una total subversión del orden económico, porque para él el capitalismo es la metafísica de la primacía del lucro, de la ganancia, a costa de lo que sea, a costa de la tranquilidad de las personas, de la felicidad de las personas, etc. Y en ese sentido, el capitalismo está basado en el dinero y eso perjudica a la persona. De hecho, el capitalismo consagra la primacía del dinero sobre la persona, y eso es criticado muy claramente tanto por Mounier como por Jacques Maritain, por Simone Weil, etc. En ese aspecto también, realmente el asalariado es privado de su legítimo beneficio y defrauda regularmente sus expectativas de una vida buena. Mounier es un crítico, por tanto, despiadado del capitalismo, pero no por eso cayó en brazos del marxismo, ni mucho menos. También rechaza el marxismo Mounier por diversas razones. Primero, porque el marxismo es un hijo rebelde del capitalismo, pero continúa siendo hijo suyo en la medida en que reafirma el primado de la materia, de lo material. En segundo lugar, porque el marxismo sustituye el capitalismo por otro capitalismo, el capitalismo de Estado, que es negativo, que es nocivo para la persona. En tercer lugar, porque el marxismo profesa un optimismo ante el hombre colectivo que implica un radical pesimismo acerca de la persona. En cuarto lugar, porque el marxismo a lo largo de la historia ha llevado en el plano histórico a regímenes totalitarios, absolutistas, dictatoriales, en definitiva. Y en quinto lugar, porque no es concebible que a un imperialismo capitalista le suceda un imperialismo socialista o comunista. Lo que pretende Mounier es ir hacia una nueva sociedad. Eso le parece lo más adecuado, lo más correcto, lo idóneo en realidad. Realmente podemos decir que la sociedad que Mounier propone es una sociedad personalista y comunitaria.
y en ese sentido pues no está de acuerdo con la tiranía de lo anónimo ni con la tiranía de la masa y busca pues realmente una sociedad pues realmente solidaria, fraternal, etcétera, etcétera. De hecho, Munier pensaba en un socialismo que fuese obra de los obreros mismos y en una sociedad donde el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado. Por tanto, la persona debe estar protegida de los abusos del poder y todo poder no controlado, dice Munier, tiende al abuso. Y esto se nota actualmente, por ejemplo, en países como China, por ejemplo, y en otros donde hay un totalitarismo y donde la gente está siendo controlada por cámaras, por miles, cientos de miles de cámaras o millones de cámaras, y donde no hay prácticamente privacidad o hay una privacidad muy limitada. Eso va en contra de los derechos de la persona. Por lo tanto, diríamos que hay que desarrollar un Estado más próximo a la persona, que defienda los derechos de la persona como algo fundamental. Porque diríamos, hay que también entender que la sociedad es plural, pero diríamos que todo tiene que estar basado en la defensa de la persona. Por otra parte, también el cristianismo debe romper con todos los desórdenes establecidos y en ese aspecto, pues realmente el siglo XX tiene su propio miedo, según Munier, el gran miedo de que toda la humanidad pueda desaparecer por causa de una guerra atómica, por ejemplo, y en ese sentido, a pesar de esta trágica dimensión, en opinión de Munier, diríamos que existe ese miedo, un terror mezquino que inhibe el amor y agiganta el odio. En consecuencia, para Munier, la fe cristiana es la única que puede transformar el pequeño miedo del siglo XX en un gran miedo lleno de iniciativas cargadas de fuerza liberadora, al igual que hacia el año 1000 o alrededor del año 1000, pues los medievales tenían miedo ante un inminente fin del mundo y eso hizo que tuvieran un estímulo mayor para la edificación de una sociedad mejor, de un mundo mejor, algo que podría suceder también en pleno siglo XXI y que también pudo suceder en el siglo XX, pero que realmente no ocurrió. En ese sentido, pues sus planteamientos son realmente muy interesantes y son también aprovechables en pleno siglo XXI. En cuanto a Simone Weil, pues diríamos que es una pensadora revolucionaria que podemos considerar también personalista y que, pues, aunque fue enérgicamente antirreligiosa de joven y obrera de la Renault, fue arrestada durante la guerra bajo acusación de egoísta y en América en 1942 también ahí se mostró cercana a los pobres, los de Harlem, y realmente murió en el sanatorio de Ashford el 24 de agosto de 1943. Había nacido en 1909, hija de un médico alsaciano de origen judío y de madre originaria de Rusia. Simone Weil vio que la sociedad ya se ha convertido en una máquina para oprimir el corazón y el espíritu y fabricar la inconsciencia, la estupidez, la corrupción, la deshonestidad y sobre todo la confusión del caos. Son sus propias palabras. En este sentido, ella consideraba que estaba a punto de caer sobre la humanidad una nueva forma de opresión, la opresión ejercida en nombre de la función, que era el resultado de la división del trabajo clásica o típica del capitalismo, con lo cual criticó duramente el sistema de trabajo capitalista. Sistema de trabajo con muchas horas de trabajo diarias, con unas condiciones de vida en algunos casos subhumanas o infrahumanas, o excesivamente cargadas de tiempo de trabajo, con lo que no había pues, una vida digna para las personas. Y frente a este estado doloroso, Simone Weil hace una llamada a un deber eterno, el que tiene por objeto del ser humano en cuanto tal. El hombre no puede ser objeto, no puede ser cosificado, el hombre o la mujer, y son cosificados por el capitalismo, por el dinero, por el neocapitalismo liberal, y el individuo, para Simone Weil, es el valor supremo, la persona, un valor también pisoteado a su juicio por los movimientos que evocan a Marx. En este sentido, podemos decir que ella rechaza las cadenas que envilecen el trabajo, rechaza las mentiras con las que se quiere enmascarar o excusar la humillación sistemática de la mayoría de los trabajadores,
La revolución es pues un ideal, un juicio de valor y también una voluntad. Además, ella considera que la liberación de la opresión social es sacrosanta porque el individuo es el valor supremo, la persona. Pero esta liberación no es la redención de una infelicidad ontológica o existencial. Infeliz es quien experimenta la ausencia de Dios, quien está alejado de Dios a su juicio, y ha sido precisamente la cruz lo que acerca a Bale al Dios cristiano. La cruz es nuestra patria, escribe Bale, y considera que las religiones que presentan una divinidad que ejerce su dominio donde le es posible son falsas, y aunque sean monoteístas son idólatras. Por otra parte, ella considera que en cualquier época, en cualquier país, donde quiera que haya sufrimiento, la cruz de Cristo es su verdad. Por lo tanto, diríamos que para ella la cruz es nuestra patria, con lo cual está desarrollando planteamientos cristianos. En ese sentido, pues diríamos que sus escritos, sus obras han influido en numerosos autores durante el siglo XX y también ahora siguen influyendo en el siglo XXI. Y se le puede considerar a Simone Weil una pensadora personalista cristiana también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.